Muy bien, pues el día de hoy estamos hablando sobre 1 de Pedro, una epístola bastante interesante. Pero para empezar, ¿por qué no le pedimos a nuestro amigo Eliseo que nos ayude a ver? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios, mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor, en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que surgirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Mucho contenido en estos versículos y yo creo que sería bien que conversáramos un poco al respecto, porque no damos el lugar a María Paula para que inicien. ¿Les parece? Ok, bueno, primero que nada en el versículo 1 encontramos Pedro haciendo mención sobre a quienes habrán estar dirigido la carta, y en el versículo 2 hace mención en unas pequeñas líneas sobre cómo es el orden de la salvación en la vida del cristiano, y empieza hablando sobre el previo conocimiento de Dios, sobre la presencia de Dios, y no simplemente hace mención a la omnisciencia de Dios, a su conocimiento, que Él lo sabe absolutamente todo, sino que Él en su gran amor, Él fue quien nos destinó, no habla únicamente de su intelecto, sino también de su determinación hacia el escogernos a nosotros. Y esa determinación al escogernos a nosotros fue mostrada por medio del Espíritu, quien trae convicción de pecados a nosotros. Y podemos notar una diferencia que cuando encontramos hablando sobre la santificación por medio de Cristo en otros versículos, hace mención sobre la santificación posicional que tenemos, que somos santos delante del Padre, pero aquí nos está hablando un poco más allá y hace mención a el Espíritu Santo es quien trae convicción de pecado en nuestras vidas y es el que nos ayuda en este mundo y pues su propósito es que nosotros seamos hechos más santos aquí en la tierra. Y el propósito de la salvación es exactamente para llegar a la obediencia de Cristo. Sabemos que al obedecer a Cristo, de esa manera estamos nosotros sometiéndonos al Padre y obedeciendo al Padre, quien desde un principio nos escogió para ser hechos suyos. Totalmente de acuerdo. De hecho, ese versículo 2 a mí se me hace bastante interesante porque cuando lo tocas hay una fórmula trinitaria, de hecho, hay una mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su obra salvadora. Un detalle, creo, bastante especial de parte de Pedro al incluirlo. Y esos versículos nos dan bastante cabida para el versículo número 3, que es, formalmente la entrada a la carta. Y voy a leer muy rápido. El versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, o nos hizo renacer, como mencionaba
mencionabas hace un momento, cómo Dios en su amor, su misericordia, en su decreto, ordena nuestro nacimiento, nuestro nuevo nacimiento, y esto se basa en su misericordia, algo bastante particular. Y para una esperanza viva en ese versículo, una realidad total en la vida del creyente, ya que nosotros vivimos nuestra esperanza, no nada más la poseemos en el intelecto, sino que es una realidad que se practica a diario, y todo eso es solamente posible, según el versículo 3, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Me recuerda mucho a Romanos 6, en el que Pablo nos explica cómo la resurrección de Cristo en realidad es el sello de nuestra salvación, en el sentido de que eso es lo que figura que nosotros resucitamos de entre los muertos y ahora andamos en novedad de vida. Y el versículo 4 pues nos muestra lo maravilloso que es nuestra salvación, lo que nos espera. Y dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Y no sé, quería hablar un poco con ustedes al respecto de eso, esas palabras que les muestran ustedes al respecto de nuestra salvación. No sé, ¿quién de ustedes quiera comenzar un poco? Sí, dice una herencia incorruptible, es algo que se mantiene, pues algo que no se deshace, pues algo que permanece. Entonces, de hecho, lo que dice la siguiente: incorruptible, inmaculada, sin mancha. Sin mancha, incontaminada e inmarcesible, y reservada en los cielos para nosotros, ¿no? Entonces sí, de hecho, al iniciar esta parte dice una esperanza viva, ¿no? Y ahí te da ese énfasis y te aclara de, ¿sabes qué? Lo que se está hablando es algo cierto, pues es algo vivo, pues se está hablando de que de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, algo cierto, pues no es algo como que sencillo, no es algo cierto. Entonces, pues es lo que yo puedo percatar en eso. De acuerdo. Sí, el versículo 5 continúa hablando de la protección que nosotros tenemos en esa esperanza viva, no nada más una esperanza, sino que el Señor otorga junto con esa esperanza una seguridad, y es por medio de la fe. Y de hecho, pues la fe es el poder de Dios, ¿no? Para salvación. Nosotros que creemos en el Evangelio, es el poder de Dios que nos mantiene. Entonces, todo eso bonito, excelente que es la salvación que describe el versículo 4, pues está protegida mediante la fe, de hecho, que Dios da, ¿no? Eso la hace aún más segura, dando otra vez otro énfasis en el versículo 2, versículo 3, de que es algo de parte de Dios, y por eso hay mucha certeza en nuestro corazón de que el Señor es quien nos protege mediante la fe, y esta fe será consumada finalmente al final de los tiempos, que es como culmina el versículo 5. Entonces, el versículo 6, no sé si nos quieres contar algo al respecto. Sí, de hecho van ligados, porque empieza el versículo, te dice, en lo cual ustedes se alegran. O sea, de los versículos 3 al 5 te habla de esa esperanza viva. O sea, es que la esperanza viva por medio de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, esa herencia que acabamos de mencionar, que es incorruptible, incontaminada. Y luego en el versículo 5, estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe, como se mencionaba, la fe la da Dios. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. La misma fe que nosotros tenemos, Dios nos la otorga, ¿no? Y dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, esa fe que Dios nos da, esa misma fe, por esa misma fe somos guardados, ¿no? Para alcanzar la salvación que tú mencionas, dices, va a ser manifestada hasta el final, ¿no? O sea, no es como que yo me arrepiento de mis pecados y ahorita ya terminó la salvación, ¿no? La salvación terminaría para nosotros cuando Cristo se ha manifestado, cuando este cuerpo de corrupción se vista de incorrupción, ¿no? Entonces dice, ustedes se alegran en eso, ¿no? En esa bendición, en esa esperanza viva. Ustedes se alegran, dice, aunque ahora, con un poco tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces habla obviamente de las pruebas, la importancia de las pruebas. Dice, o sea, ustedes se alegran por esto, y es necesario, dice, si es necesario van a tener que ser afligidos en diversas pruebas, pero con un propósito. Esas pruebas no es nomás porque sí, tienen un propósito. ¿Cuál era? Que así como es sometido el oro pasado por fuego, es probado, de igual forma nuestra fe. Dice que la fe
es mucho más preciosa que el oro. La fe es mucho más preciosa que el oro, y el oro es probado por fuego. La fe de igual forma es probada por fuego. ¿Para qué? Para que el final sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo se ha manifestado. Dice que amamos a Cristo sin haberlo visto, ¿verdad? En quien creemos aunque no lo veamos, y nos alegramos con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de la fe, que es la salvación de nuestras almas. Así es, como todo esto va muy ligado con, como lo describe en la versión Reina Valera, bueno, en algunas de nuestras Biblias, el título con lo que es la esperanza de nosotros, como a través de cada uno de estos sufrimientos, a través de cada una de estas pruebas, podemos tener esa esperanza a través de la fe que recibimos por Jesucristo. Y va ligado con lo que nos va mencionando en el 10, en el 11 y en el 12. Nos habla un poco acerca de lo que hablaron los profetas, acerca de lo que se escribió antes de Jesucristo. Y nos habla acerca de estos padecimientos que Él tuvo. Y al pensar en esto y al pensar en nuestras pruebas, aquello que nosotros vivimos, no puedo dejar de pensar en cuando nos habla la Escritura, de que tengamos un mismo sentir como el que tuvo Cristo, ¿no? Y no tanto porque nos deleitemos en un tiempo de dificultad, sino porque tenemos esa esperanza que a través de estas vamos siendo pulidos como el oro, vamos siendo trabajados, y nuestra alma va siendo trabajada para lo que Cristo quiere obrar en nosotros. Y me gusta cómo cierra hablando acerca de lo que estos profetas o estos hombres de Dios escribieron o indagaron a través de los años, que dice que esto no para sí mismos, como ellos entendían los tiempos, los propósitos de Dios. Nos mencionan en 10, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Cómo hay un destino y un propósito para todo lo que está sucediendo. Vemos cómo la obra del Espíritu Santo trabajando a través de cada uno de nuestros pasos, a través de cada una de las pruebas, a través de cada una de las situaciones, entendiendo la gracia que ahora nosotros tenemos el privilegio de vivir, que tal vez en un tiempo pasado los profetas lo miraban anhelando vivir esto, y nosotros muchas veces menospreciamos eso al no tener esa esperanza viva en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo termina diciendo? Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta palabra anhela nos habla de un deseo ferviente que ellos tienen, de cómo ese deseo que ellos tienen de ver esa manifestación de la gracia, de la obra redentora de Cristo en su creación, en los hombres, en aquellos que hemos de ser redimidos. Y eso debiera de ser una razón suficiente para mantener un gozo, una esperanza, una alegría en nosotros, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Como lo mencionaba, no porque nos deleitemos en ellas, sino por lo que sabemos que viene a través de ellas. Eso es lo que produce, y es por esa razón que creo yo que los ángeles están anhelando el ver esa manifestación, esa obra cumplida de aquello que sería escrito por tanto tiempo y que ahora nosotros podemos vivir. Esa es la gracia de Cristo manifiesta en nosotros. Y como menciona el libro de Hebreos, que al Padre, como le convenía, iba a llevar muchos hijos a la gloria, iba a perfeccionar por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y efectivamente, igual, de la misma manera, nosotros somos perfeccionados por medio de las aflicciones. Así es. Para concluir, me gustaría que habláramos un poquito de cómo esto afecta al cristiano actual. Probablemente muchos de los que nos están viendo, compañeros de habla hispana, no están bajo una persecución literal como la que se enfrentaban probablemente los destinatarios de esta carta o hermanos en algunos otros países del mundo, pero pues el cristiano debe responder de alguna manera a esta realidad de una esperanza viva, segura, como dice Eliseo, que a pesar de la aflicción nos perfecciona, conlleva un peso más grande de gloria, en palabras de Pablo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que el cristiano, cómo deberíamos responder nosotros ante epístolas de esta calidad? Pues, o sea, en lo personal, lo que produce en nosotros es esperanza, pues, porque
es inevitable, todos vamos a pasar por pruebas, por momentos difíciles, como dices, a lo mejor una persecución como personas que ahí dice la carta estaban pasando, ¿verdad? Pero sí en determinado momento nuestra fe es probada y la Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia, el carácter aprobado y tantas cosas, las bendiciones que es en esos momentos de prueba, que como decía Eliseo, o sea, no es para deleitarnos en eso, ¿no? Sino sabemos lo que estamos puestos en esa esperanza, ¿no? En eso lo que nosotros esperamos. Entonces, en lo personal, a mí, en lo personal lo que me ayuda, y yo creo que a muchos nos ayuda es, ¿sabes qué? Esto te da esperanza. Dice que por medio de la fe somos guardados por el poder de Dios, ¿no? Entonces a mí en lo personal eso me da esperanza. La esperanza que da Dios es herencia incorruptible, es algo cierto. Entonces, a lo que nos lleva yo creo que es a mirar a Cristo, a tener al momento de pasar por dificultades, pasar por pruebas, lo que podemos hacer es voltear a ver a Dios. Empieza el versículo 3 haciendo una alabanza, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza alabándolo por todo lo que después empieza a mencionar, ¿no? Esa herencia incorruptible, todo lo que Él ha hecho. Entonces Dios nos dio la fe, ¿no? Por medio de la fe nosotros somos salvos, por medio de la fe somos guardados, en Él estamos seguros. Entonces es lo que yo creo que produce y cómo se aplicaría en cierta manera. ¿Sabes qué? Es esperanza. Por medio de estos versículos a nosotros se nos está dando una esperanza, y no es una esperanza cualquiera, es una esperanza viva. Sí, yo creo que también algo que podemos tomar al afrontar este tipo de palabras en nuestras vidas o llevarla a cabo es la plenitud o la satisfacción que esta debe de producir en nosotros, entendiendo la suficiencia de Cristo en nuestras vidas, dejando de lado cualquier necesidad que podamos llegar a tener, entendiendo que cualquier cosa que perdamos, cualquier cosa que enfrentemos, viene a ser secundaria cuando Cristo es pleno en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Y entonces cuando vengan situaciones en nuestras vidas, aun cuando no las entendamos, aun cuando no sepamos cómo afrontarlas, Cristo viene a ser suficiente en nosotros, y eso debe de producir esa firmeza en nuestro caminar, en nuestro diario andar. Y entonces yo creo que este tipo de palabra o este tipo de escritura debe de producir esa satisfacción en nosotros suficiente para que cualquier cosa en la cual nosotros vivamos no sea una circunstancia que nos lleve a desviar nuestra mirada o nuestra manera de pensar acerca del Evangelio. Y pues recordando constantemente en el momento de la aflicción que Dios no es distante a la aflicción, sino que es el medio pues, por el cual Dios usa para santificarnos. Y pues si Él prometió estar con nosotros incluso en esos momentos, pues ese es el consuelo pues, que podemos tener durante esas travesías. Amén. Jesús lo dijo, ¿no? He aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Gracias.